Romanos capítulo 7. El tema de Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Y quiero hablarles de parte del Señor en un mensaje breve en esta noche acerca del reino de Dios. Vamos, digan el reino de Dios. Vamos, digan el reino de Dios. ¿Por qué Pastor Steiner quiere hablarnos del reino de Dios? Porque escucho las personas pensando en que de pronto una persona es la que va a cambiar Colombia. Y no, la única persona que puede cambiar a Colombia es Jesucristo. Es el único. Pero necesitamos que el reino de Dios se establezca sobre nuestras vidas. Y leía el devocional de hoy y quiero traer ese texto de Romanos capítulo, gracias hija, Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo dice, vamos del 15 al 20. Pablo dice, no entiendo, en esa versión déjemelo, gracias. En esa versión, gracias hijo. No entiendo, Pablo dice, lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo está diciendo, vamos versículo por versículo, Pablo está diciendo que él no entendía su forma de actuar. Pablo decía, yo no entiendo por qué muchas veces hago lo que no quiero y por qué muchas veces hago lo que yo aborrezco. O sea, había en la lucha del apóstol Pablo, en su espíritu, un deseo de agradar a Dios, pero él se daba cuenta que estaba haciendo todo lo contrario a agradar a Dios. Versículo 16, Romanos 7, 16. Mire lo que dice el versículo 16. Ahora bien, el mismo Pablo dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Versículo 17, Romanos 7, 17. Dice la palabra de Dios, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Digan, el pecado habita en uno. Mira iglesia, cuando hablamos de la vida de un hombre espiritual, pensamos en la vida del apóstol Pablo. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, ¿por qué es que yo hago lo que aborrezco? ¿Por qué es que yo actúo de una manera que yo no quiero actuar? Y él mismo, guiado por el Espíritu Santo, dice, es que el pecado que habita en mí es el que me hace actuar de una manera que yo no quiero actuar. Es que el pecado que está en mi vida, de esta naturaleza pecaminosa, es la que me hace accionar, reaccionar, hablar de una manera que a mí no me gustaría reaccionar. Versículo 18, Romanos 7, 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que en mí, o sea Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Versículo 19, Romanos 7, 19. De hecho, dice el apóstol Pablo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mírenme acá. Yo decía, ¿por qué el Espíritu Santo permite que el apóstol Pablo se sincere? ¿Por qué el Espíritu Santo permite que el apóstol Pablo abra su corazón delante de la iglesia de Roma? ¿Por qué el Espíritu Santo permitió este texto de Romanos capítulo 7, donde nos confronta con el pecado que habita en nosotros? Y estudiando el libro de Romanos, el Señor hablaba a mi corazón, y es lo que traigo de parte de Dios en esta noche para tu vida. Y es que necesitamos nosotros permitir, mírenme acá, permitir que el reino de Dios se establezca totalmente en nuestras vidas. Diga reino de Dios.
Vamos, diga, el reino de Dios se debe establecer en mi vida. Versículo 20, Romanos 7:20. Mire lo que dice el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita, ¿en dónde? En mí. Pablo, un apóstol de Jesucristo, está diciendo: Señor, necesito que tu reino se establezca en mi vida, porque yo no quiero seguir haciendo cosas que no quiero hacer. No quiero seguir actuando de una manera que yo no quiero actuar. Y cuando yo estudiaba esta parte del reino de Dios, el reino, ¿sabe qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios sobre nosotros. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Qué más es el reino de Dios? Oído, el reino de Dios es caminar sobre los principios dados por Dios. Eso es el reino de Dios. Pastor, ¿cómo hago para vivir dentro del reino de Dios? Tengo que caminar bajo los principios. Cuando yo empiezo, reciba esto, cuando yo empiezo a adoptar principios que no van del reino de Dios, yo me salgo de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo, reciba esto, cuando yo empiezo a contemplar como alternativas diferentes a la voluntad o al reino de Dios, yo inmediatamente me empiezo a desenfocar del reino de Dios. ¿Qué más es el reino de Dios? El reino de Dios es la directriz, oído, es la dirección que da el Espíritu Santo día a día. Esto es, iglesia linda, esto es diario. Para yo caminar en el reino de Dios, esto es diario. Dios me habla y nos tiene que hablar día a día. Pablo le dice a Romanos: Señor, ¿por qué yo resulto haciendo algo que no quiero hacer? Pablo dice: ¿por qué yo tomo decisiones que no quiero tomar? Hablo de una manera que no quiero hablar, reacciono de una manera que no quiero hacerlo. Y Pablo dice: es por el pecado que habita en mí. ¿Y sabe qué necesitamos? Que el reino de Dios se establezca en cada área de nuestras vidas. ¿Sabe qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 12? Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12. Pablo mismo dice: dando gracias, Pablo dice en la NBI, dando gracias con alegría al Padre, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Versículo 13, Colosenses 1:13. Mire esta verdad, mire lo que dice el 13. Dice la Biblia: Él, hablando de Dios, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Le hago una pregunta: ¿cuántos sinceros que hay aquí podemos reconocer que fuimos librados del dominio de la oscuridad? Nosotros estábamos dominados por la oscuridad. Caminábamos en oscuridad. Y Satanás no quiere que uno salga de la oscuridad. Y Pablo dice: Él nos libró. ¿Quién? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos libró del dominio, porque es que la oscuridad domina. O sea, Satanás no quiere que usted camine en el reino de Dios, que usted crea en el reino de Dios, que usted hable en el reino de Dios, que usted practique el reino de Dios. Porque Satanás quiere mantener la humanidad dominada, pero en oscuridad. Hombre, la noticia que vimos hace unos días, como un niño de 18 años coge un arma y le quita la vida a tantos niños. ¿Ay, qué pasó? Señor, yo no puedo ser indiferente a eso que está pasando en el mundo. Eso fue un dominio, fue una potestad que dominó el pensamiento de este niño. ¿Qué pasó alrededor de su familia? Se metió el reino de las tinieblas. Papás y mamás que vemos en este lugar, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nosotros fuimos librados del reino de la oscuridad.
Y Pablo dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Diga, fui trasladado al reino de Jesucristo. O sea, mírenme acá, Dios lo cogió a usted y me cogió a mí del reino de la oscuridad, del dominio de la oscuridad, y me trasladó al reino de la luz. Pero el enemigo no quiere que esos traslados sean como tan constantes. No, el diablo no quiere que esos traslados de la oscuridad a la luz se produzcan. Por eso Dios necesita, mírenme acá, que cada persona que ha entregado su vida a Jesucristo se convierta en una persona que lleve el reino de Dios en su vida. Vuelvo y lo digo, que donde usted llegue, por eso siempre hablamos en este lugar de poder ser una iglesia que todos estemos involucrados en el movimiento del reino de Dios. No queremos una iglesia que usted sea un cristiano, solamente el cristiano pez. ¿Sabe cuál es el cristiano pez? ¿Qué hace un pez? Nada. No queremos que usted se meta en el ministerio del cristiano pez. Pastor, yo tengo el don del ministerio del pez. ¿Qué hace un pez? Nada. Y usted no puede ser un cristiano, un hombre nacido, cambiado, renovado por la sangre de Jesucristo, que no haga nada para el reino. Usted y yo tenemos que involucrarnos en el avance del reino de Dios. Hay niños por conquistar. Por ahí unos cristianos pez que apenas están riendo, Dios mío, diciendo, ay Señor, nos pillaron, dijeron. Hay familias, pero hay que arrepentirse, ¿no? Y ríase, pero cambie también, pues. Ríase, pero involucre en el reino de Dios. Porque hay gente que ya acostumbró solamente, como los de Hechos capítulo 1, que vieron a Jesús que se fue al cielo. Y un ángel les dijo, no, ya dejen de mirar para el cielo mismo. Vaya, que hay que predicar, vaya. Dejen de estar mirando todo para el cielo y vaya, involucre en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos involucrarnos en el reino del Señor Jesucristo? ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, hablando del reino de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 28, acerca del reino de Dios. Hebreos 12, 28. Así que nosotros, dice el escritor a los Hebreos, así que nosotros que estamos recibiendo un reino, ¿cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? Recuérdele al que está enseguida, dígale, el reino de Dios nadie lo mueve. No, dígale a 4 personas, dígale, el reino de Dios es inconmovible, nadie lo puede mover. Se lo voy a soltar ahí. Hay personas que me han acercado y me han dicho, pastor, ¿usted por quién va a votar? Y yo les he dicho, el único, yo voté por el pastor John Milton. Yo voté por el pastor John Milton porque yo me identifico con los principios y valores cristianos. ¿Cómo yo voy a hacer otra cosa diferente? Y me han dicho, pastor, y me preguntan cosas. Y yo le digo, mire hermano, o muchachos, el único que transformó mi vida, que transformó mi familia, que sigue transformando familias, que sigue libertando del alcoholismo, que sigue liberando de la drogadicción, que sigue restaurando hogares, que sigue sanando enfermedades, que sigue teniendo el poder para que los demonios se vayan fuera, se llama Jesucristo. Y Él lleva reinando miles de años y su reino es inconmovible. O sea, ese es el reino que yo quiero identificarme. Pablo dice, es que este reino que hemos recibido es inconmovible. La Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia, iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. O sea, yo camino bajo un reino. Usted y yo tenemos un rey y tenemos que sujetarnos a las directrices de ese reino. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice la palabra de Dios. Seamos agradecidos
Si yo camino en un reino inconmovible, yo tengo que ser agradecido. Una de las características de alguien que camina en un reino, y ya se la voy a nombrar, es que es una persona agradecida con Dios. No sea malagradecido con Dios. Es más lo que Dios le ha ayudado. Y cuando yo entiendo esto dentro del movimiento del reino, que Él es el rey, que su reino es inconmovible, que Él me sacó de las tinieblas a la luz admirable, que Él es el que ha permitido que yo ya no me deje guiar por mis impulsos, sino que el reino es el que me dirige a mí. Hermanos, dice la Biblia, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, tienen reverencia delante de Dios, porque ellos saben quién es Dios. Y cuando yo camino dentro del reino, yo tengo que saber quién es Dios. Vuelvo y lo digo, usted y yo tenemos que saber quién es Dios. Y la Biblia dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que será y el que ha de venir. Ese es el rey, Él es el reino. ¿Qué tengo que ser yo para poder caminar sobre el reino? Primero, nacer de nuevo. Si yo no entiendo el plan de Dios, no voy a moverme en el reino. Juan capítulo 3, versículo 3, hablando Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3, para poder estar en el reino y caminar en el reino tengo que nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, el que no naciere, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si yo no nazco de nuevo, yo no voy a entender nada del reino de Dios. Usted no escucha gente que dice, yo no entiendo por qué ustedes levantan la mano. Yo no entiendo. Hay gente que le dice, yo no entiendo por qué ustedes lloran. ¿Alguien le ha dicho a usted eso? Yo no entiendo usted por qué le sirve aquí al Señor, por qué hace esto. Yo no entiendo, usted no se cansa. Porque hay gente que no entiende el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Y yo, para poder entender el reino, tengo que nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no puedo entender el plan y el reino de Dios. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer para entender y entrar en el reino de Dios? Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo 19, 21. ¿Qué más tengo que entender yo para poder entrar en el reino de Dios? Mateo 19, 21. Mire lo que dice la Biblia del 21 al 24. Hablando Jesús con un joven, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Siempre, miren acá. Siempre cuando uno dice yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios lo manda a uno a negarse a algo que uno esté apegado. Vuelvo y le digo, siempre que usted diga yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios le prueba a usted en sacrificio, le va a pedir algo que usted está pegado a eso. Él le dijo al joven que tenía muchas posesiones, vaya, venda todo y déselo a los pobres. Una le probó el corazón. Porque nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar a otro. Yo no puedo querer amar el reino de Dios, pero querer tener otras cositas por ahí que roban el reino de Dios. No. Siempre que uno anhela caminar dentro del reino de Dios, recíbalo. Dios te quita apegos. Dios te coloca en una balanza en tu corazón a ver para dónde se inclina la balanza. Un día Pedro dijo, Señor, pero nosotros hemos dejado todo, casa, familia, hemos dejado todo, Señor, ¿y qué? Y el Señor le dijo, tendrás parte en el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, versículo 22, luego que lo mandó a dar todo, le dijo, ahorita sí venga y sígame. 22, cuando el joven oyó, era un joven, esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Versículo 23, Mateo 19, 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos,
que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, versículo 24. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y es el costo de seguir en el reino de Dios. Es de costo. Y si usted está en esta noche en este lugar es porque usted ha decidido caminar en el reino, servir en el reino, hablar del reino, desapegarse de cosas del reino. El evangelio no funciona compartiendo, queriendo compartir como un poquito. No, el evangelio del reino, Dios va a probar nuestros corazones. Se acabaron los amenes. Dios va a probar nuestros corazones. Señor, te quiero servir. Y uno puede elegir. Lo tremendo con Dios es que Él le dice a uno: haga eso. Y uno es el que puede elegir. Uno puede elegir si lo hace o no lo hace. Porque eso es reino. El rey da la orden y uno dice: obedezco o no obedezco. Primero, nacer de nuevo. Segundo, oído, para poder estar en el reino de los cielos es seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y tercero, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Cómo podemos entrar en el reino de Dios y caminar en el reino de Dios? Mateo 7, 21 al 23. Mire lo que dice. ¿Qué tal si lo leemos del 21 al 23? Mire lo que dice la Biblia. Léalo fuerte. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Versículo 22. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Versículo 23, Mateo 7, 23. ¿Qué dice la Biblia? Entonces les diré claramente: jamás, ay Señor, jamás ¿qué? ¿Y qué más de ñapa? Aléjense de mí. Y uno dice: ¿cómo así? Si tenían el ministerio profético, si tenían el ministerio de sanidad, si predicaban la palabra, ¿qué pasó? Y es como Dios nos manda por el Espíritu Santo. De pronto creían que estaban caminando en mi reino, pero no estaban haciendo mi voluntad. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios: recíbalo en esta noche. Queremos caminar en el reino de Dios. Queremos caminar en el reino de Dios. Colóquense sobre sus pies, vamos a orar, iglesia linda. Colóquense sobre sus pies, vamos a orar en esta noche. Es pedirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo, Hugo, me alegra verte. Bienvenido. Me alegra verte, Huguito. Es pedirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, yo quiero caminar en tu reino. ¿Saben algo? ¿Qué tengo que hacer yo? Orar por el reino, buscar el reino, predicar el reino, trabajar en el reino y quizás muchas veces sufrir por el reino. Esa partecita de pronto que a mí no nos gusta, pero muchas veces va a llegar. Vuelvo y te lo repito. ¿Cómo debo hacer para relacionarme con el reino? Uno, ore para que el reino de Dios se manifieste en su vida. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen, a los que caminan en el reino. La Biblia dice, ¿sabe qué dice de los discípulos en Hechos? Que la gente decía: ahí llegaron los que alborotan la ciudad, los que trastornan la ciudad. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque ellos caminaban en el reino de Dios. ¿Sabe usted y yo qué tenemos que hacer? Caminar en el reino de Dios. No en una religión, ni en una tradición, en el reino de Dios. Yo tengo algo que escribí acá. El reino de Dios es la transformación espiritual de la vida de las personas. ¿Cómo me doy cuenta que el reino de Dios llega a una persona? Porque esa persona fue transformada. Y quiero decirle, iglesia,
todos los que están aquí, de donde Dios lo coloque en el ministerio, en el lugar, permita que su vida sea una vida que transforme la vida de otras personas. No, voy a volverlo a decir. De donde Dios lo coloque, en el ministerio, en el lugar, en el trabajo, en la empresa, en el colegio, en la universidad, permita que su vida y permitamos que nuestras vidas sean agentes de transformación. Reciba esto: que la gente que se acerque a usted y hable con usted no vuelva a ser la misma. No, solamente como 20 lo creyeron. Que las personas, por eso es que yo le ando duro a la gente que habla bobadas. Usted no ha visto gente que habla y habla bobadas y nada, fíjate, eso no. Yo tengo que permitir que mi boca, yo tengo que permitir que mi forma de hablar, mis conversaciones transpiren reino, transpiren poder, inspiren, que la palabra de Dios inspire y transpire a la gente que está alrededor mío. Tenemos el poder de Dios, iglesia. Usted tiene el poder de Dios. Vuelvo y te lo digo, ustedes, oído, nosotros tenemos el poder de Dios. Que cuando usted hable con una familia, usted lleve el reino con lo que hable. No quería decir esto, pero lo voy a decir y va a quedar ahí grabado. En estos días antes de las elecciones me ha tocado que hablar hay gente que sabe más pastores que esto va a pasar así. Yo pienso dentro de mí, y como pienso lo digo, si usted así se preocupara a estudiar la Biblia, su vida sería diferente. Pero hay gente que sabe más de muchas cosas que hay que saber también. Claro que hay que saber y hay que indagar, pero hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de eso, que esto, lo otro, y uno no lo ve nunca hablando del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, del reino. ¿Saben qué más? Usted y yo tenemos que dedicar nuestras palabras en hablar del reino. Donde usted está trabajando, hable de Cristo. Donde está estudiando, hable de Cristo. Donde vaya a visitar, hable de Cristo. Cuando esté con jóvenes, háblele de Cristo. Cuando esté con niños, háblele de Cristo. Cuando esté en cualquier lugar, hable del reino de Dios, y usted va a contar con el respaldo de Dios. El reino. Espíritu Santo, gracias te doy en esta noche. Permítenos, Señor, caminar dentro de los principios del reino de Dios. Hemos leído en Hebreos que el reino es un reino inconmovible, nadie lo puede mover. Tu reino nadie lo puede mover. Levanta, Señor, una unción en cada congregación. Que salgamos a hablar del reino, que vayamos a las casas y hablemos del reino, que prediquemos el reino, que oremos con el poder del reino, que echemos fuera demonios con el poder del reino, que ministremos con el poder del reino, Señor. Oro, Dios, para que nuestras vidas sean un instrumento útil para Colombia en estos tiempos.